le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, el pastor José Manuel Suárez Torres. Estamos desde la Iglesia Ministerio Viva la Familia. El propósito de nosotros es compartirles la palabra, edificarlos, pues ayudar en lo que podamos con el favor de Dios. Pedirle al Señor que Él nos guíe esta noche y siempre. Tal vez tengamos, será que cambiarle aquí el color de la letra a donde dice el velo. Ese es el tema de esta noche. Y checa si se ve, mija, por favor. Ya lo cambié un poquito. Espero en Dios que ahora sí. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su presencia, su gracia en este lugar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos, Señor, que nos hables por medio de tu Espíritu Santo. Que tú vengas, Señor, a edificar, a consolar, a exhortar nuestras vidas para crecimiento. Te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que tu gracia, tu presencia, tu Espíritu esté en medio nuestro. Usa mis labios y permite que venga la revelación a mi vida y a la vida de cada hermano que escucha tu palabra. Que podamos oír con oídos circuncidados. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, este tema del velo es un tema muy importante. Fíjese que cuando hablamos de esto, hermanos, estamos viendo, por ejemplo, ayer hablábamos que no es un tema, el asunto de la enseñanza del velo, no es un tema acerca de la salvación. Que quede claro que no es un tema que influya en la salvación, pero sí en cuanto a la sujeción y a la administración de la bendición de Dios. O sea que ocupar un velo para orar, para adorar, para profetizar, tiene que ver con la administración de la bendición de Dios. Y ayer lo veíamos, pues, un poquito, bájale. Hablábamos, pues, de todo este detalle, más que el detalle de esta doctrina, de esta instrucción, de esta enseñanza que se debe llevar a la práctica como una forma de vida. Porque tiene que ver con la delegación de autoridad que Dios le ha dado al hombre, porque el hombre tiene autoridad sobre la mujer, por cuanto es la cabeza de su esposa. Pero la autoridad ha sido puesta por Dios o delegada por Dios para normar, ¿ok? Para normar, para que hayan reglas, normas, para que haya sujeción, para que haya un gobierno en el hogar y Dios, nuestro Dios es un Dios de orden, para ordenar todas las cosas. Imagínense un partido de fútbol sin un árbitro. Entonces es importante, ¿verdad?, que haya un orden en cuanto al hogar, pero también en cuanto a la adoración delante del Señor. Entonces el Señor estableció un principio, la autoridad es un principio para que haya reconocimiento y se pueda mirar, se pueda evidenciar el fruto de la sujeción. Así que recuerde que Dios Padre es cabeza de Cristo y que Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Entonces, en base a eso, hermanos, estamos enseñando que el velo en la mujer es una señal, es una evidencia de sujeción a la autoridad del varón sobre ella y por ende se convierte en una señal de autoridad ante los ángeles.
en los cultos públicos o en los cultos a Dios, sean públicos o sean privados. Entonces, cuando una mujer se pone el velo para orar, está reconociendo que tiene un poder sobre ella, una autoridad sobre ella, de manera que ella al estar bajo autoridad tiene poder, tiene autoridad también, porque la palabra autoridad o poder, hermanos, viene de exousia, que significa autoridad, jurisdicción, derecho de actuar, libertad de acción y poder. O sea que, hermanos, el velo es poder, o es poder, es una cubierta en señal de que ella está bajo el poder del varón. Entonces, sí, ahorita estoy haciendo un recuento nada más. Dios no hace acepción de personas, vimos ayer. Dios dice que en Él no hay acepción de personas. Digo porque alguien podría pensar, entonces Dios es favorito el hombre delante de Él. Y no, en Dios no hay mujer ni hay varón. Dios no es machista. Dios no es feminista. Dice 1 Corintios 11:11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, el varón y la mujer se necesitan, se requieren. Entonces la sujeción en la mujer es para bendición y para su protección. En ninguna forma se está menospreciando a la mujer. El Señor entonces muestra, hermanos, que debe haber amor en la autoridad, y ya eso ya fue lo que vimos el día de ayer. Entonces hoy vamos a ver en 1 Corintios 10:6 que hay figuras, hay tipos en la Biblia que nos enseñan acerca de la señal de autoridad o de estar bajo sujeción. 1 Corintios 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, la palabra codiciar viene de la palabra epitsumetes. Está en el numeral G1938 del diccionario Strong. Y la palabra codiciar tiene que ver con anhelar, con ansiar, con desear. Y dice luego, con poner el corazón al servicio del mal. Entonces el Señor deja todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento como un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en la codicia, para que no pongamos el corazón al servicio del mal. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de lo que representa la sujeción. Y fíjense qué importante y qué bonito esto, hermano. Ruth capítulo 3, verso 7. Usted conoce la historia de Ruth, la historia de Noemí, cómo Noemí se fue con su esposo a los campos de Moab y tenían 2 hijos, Malón y Kelión. Y dice que estando allá en los campos de Moab murieron. Murió primero su esposo de Noemí, luego murieron sus hijos y quedó sola con sus nueras. Orfa, con un beso, la dejó o la abandonó, mientras que Ruth no quiso abandonarla y fue con ella, regresó con ella a Belén. Entonces, estando allá en Belén, hermanos, usted sabe la historia, que Noemí iba amargada y decía: ya no me llamen Noemí. El que ha investigado qué significa Noemí sabrá, hermanos, que habla de una mujer dulce, de una mujer tierna. Pero aquí ya Noemí ya no es una mujer tierna,
ella le echa la culpa a Dios de que le ha amargado la vida, la existencia. Pero lo que no veía Noemí es que Dios le había provisto de una buena nuera. Mire qué importante, hermano, usted que es nuera, que ame a su suegra. No importa que sea refunfuñona, enojona, regañona, usted ore por ella y bendígala. Y dice que cuando esta mujer, Ruth, estaba sola, de manera que un día Noemí la aconsejó: mira, te vas a quedar allá donde van a estar trabajando en las noches, y cuando veas que se vaya a acostar Booz era el dueño de todo aquel lugar donde trabajaban. Había muchos trabajadores al servicio de él, y él era uno de los que podía, hermanos, casarse con ella. Uno de los que podía redimirla. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Y fíjese que ya Noemí le había dicho: cuando lo veas que se vaya a dormir, tú llegas y te cubres con la sábana, con la frazada, con la colcha, con lo que esté él tapado. Entonces Ruth, vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Entonces, fíjese qué dice aquí: Ruth llegó y se cubrió voluntariamente con el manto. Y el manto representa autoridad, hermanos. Se cubrió voluntariamente, no la obligaron a cubrirse con el manto de Booz. Y dice pues que Ruth se cubrió. ¿Y qué estaba diciendo? Ella lo que quería ahí al cubrirse, estaba pidiendo ayuda. Para que pudiera recibir ayuda tenía que cubrirse. Entonces, cuando usted se cubre, usted está, hermanas, están ustedes pidiendo recibir ayuda de parte de Dios y de sus ángeles. También aquí Ruth estaba pidiendo redención, techo, alimento, vestidura. En una palabra, estaba pidiendo bendición. Bendíceme. Entonces, esa es una forma pues de recibir bendición y protección. De igual manera pasó con aquella mujer llamada Rahab. Los israelitas iban a atacar, iban a destruir Jericó, y Rahab les pidió ayuda. Acuérdense de mí, de lo que yo les hice, del bien que yo les hice. Y entonces uno de ellos le dijo: bueno, pon un hilo, un cordón rojo en la ventana como señal. Era una evidencia. Y entonces, cuando vengamos nosotros, vamos a destruir todo Jericó menos tu casa. Y la casa de Rahab quedaba, hermanos, en la muralla o en los muros de Jericó. Y todo cayó. Cayeron las murallas menos la casa de Rahab. Ni los que estaban adentro fueron molestados o lastimados. Entonces, hermanos, ¿qué significa entonces cubrirse con un velo, amadas hermanas? Significa recibir ayuda, redención, techo, alimento, vestidura, bendición, protección. Nosotros respetamos la doctrina de otras iglesias, pero si queremos nosotros que el Señor multiplique sus bendiciones sobre nosotros, tenemos una enseñanza aquí que debemos llevarla a la vida práctica. Dios utiliza ejemplos para enseñarnos lo que debemos aprender.
Lucas 21:29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Así les digo. Usó la figura de una higuera y la figura de todos los árboles para enseñar algo. En Lucas 8:10, y él dijo, a vosotros. ¿Y a quién estaba refiriéndose? A los discípulos. Os es dado a conocer los misterios, los secretos, aquello que había estado oculto, pero que ya no está oculto porque está siendo revelado a sus discípulos. Los misterios del reino de Dios. Pero ¿a quiénes era revelado? A los discípulos. Pero a los otros, a las multitudes, perdón hermano, a los que no llevan el discipulado, a los que no son parte del discipulado, los que son del montón, a ellos se les enseña por parábolas, por comparaciones, con símbolos, con figura, para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan. Entonces yo prefiero, hermanos, que el Señor me vea siempre como un matetes, como un discípulo, como un aprendiz, no como un maestro, porque nosotros necesitamos aprender diariamente, hermanos. Ayer el Señor nos daba una palabra en el servicio, no sé cuántos estuvieron, pero ahí en el servicio, hermanos, el Señor nos daba una palabra, porque cantábamos ese canto que dice: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Mire, pero a los pies de Cristo, si tenemos que sacar una enseñanza de ahí, porque el Espíritu Santo a veces ayer pues me hizo sentir eso. Y estar a los pies del Señor, sí es servirle. Estar a los pies del Señor sí es adorarle, sí es alabarle, pero también estar a los pies del Señor es aprender de Dios, ser un discípulo, estar con la mejor decisión, dejarme enseñar, como el apóstol Pablo, que cuando era Saulo fue enseñado a los pies de Gamaliel. Imagínense, era uno de los grandes maestros de Israel, de la ley. Ahora, hermanos, imagínense que tenemos al maestro de maestros, y que a pesar de que es el mejor maestro del mundo, del universo, no querramos discipularnos y le pongamos pretextos. No puedo, no me uno al grupo porque no puedo, prefiero llegar nada más al templo y predique, pastor, enseñe nada más, pero es importante. ¿Para qué? Para que sepamos con quiénes contamos, quiénes están preparados y se están preparando más y más para saber si podemos ocuparlos para servir al Señor en algún área. Porque ¿de dónde ocupó el Señor para ser apóstoles? De los discípulos. ¿De dónde ocuparon la iglesia del principio, hermanos, hombres para que fueran diáconos? Del discipulado, de los discípulos. El principio del orden en los cultos, hermanos, se encuentra descrito en la primera carta a los Corintios. Yo quiero que usted sepa que el apóstol Pablo es el perito, arquitecto
al que se le dieron los planos de cómo debe funcionar la iglesia aquí en la tierra. En el capítulo 11, en la primera parte, se indica cuál debe ser la actitud y la conducta personal de los hermanos y hermanas que participan del culto al Señor, por lo que debemos estar atentos para ponerlas en práctica. Primera de Corintios 11:2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí está el apóstol Pablo diciendo: hermanos, la verdad, les reconozco, los elogió, los alabo, hermanos. Porque sabe usted que la adoración sí es solamente exclusiva para Dios, pero alabar, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea, se puede alabar a nuestra esposa, se puede alabar a los hermanos de la iglesia, que yo agradezco profundamente por la iglesia Ministerios Viva la Familia aquí en Cunduacán, porque es una iglesia fiel, que ama al Señor, una iglesia, hermanos, que está dispuesta a despojarse de cosas de ellos para ayudar en la obra. A mí me llama la atención que los hermanos dan, no solamente son diezmadores y ofrendadores, sino que también sacan el rebusco, hermanos, y lo traen y lo ponen ahí en el recipiente, y eso nos ha ayudado a ayudar a otros de la congregación. Ahora que estamos aquí en cuanto en los preparativos del aniversario número 11, por cierto, hermanos, ayer me admiré cuando, hermano, yo voy a dar el desayuno, hermano, yo voy a dar la cena, hermano, ya hay otro que va a dar, ya está anotado alguien para la cena, bendito Dios, y yo voy a dar 100 piezas de pan, yo voy a dar, hermanos, esto, y de pronto estoy aquí en la sala después del culto y se acercó un hermano a la hermana Sandy y me dice: Sandy, el hermano fulano dio 500 pesos para el aniversario. Y yo he visto al hermano cómo batalla muchas veces, hermano. Y gloria a Dios por eso, porque no solamente él, sino hay otros, ¿verdad? Que en años pasados hay gente que se ha acercado: hermano, aquí hay 1000 pesos. No me lo da a mí, sino se lo da a la hermana Sandy, la secretaria de la iglesia, pues. Entonces, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Entonces, es importante que nosotros retengamos las instrucciones así como se nos entregó apostólicamente. Sí, pero que eso ya no funciona en este tiempo. No sé si funciona o no funciona, pero así como el Señor las dejó, así debe ser. No se trata de caerle bien al mundo, no se trata de caerle bien a la gente, se trata de retener las instrucciones tal y como las dejaron los apóstoles. Amén. Entonces hablemos un poquito del orden divino. En el orden de Dios, hermanos, hay bendición y prosperidad. Cuando Dios empieza a ordenar todo, ahí viene la bendición. Cuando Dios empieza a ordenar todo, ahí viene la prosperidad. Usted puede verlo en Génesis capítulo 1, que toda la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios lo primero que empezó a hacer es traer luz. Sea la luz. Y fue la luz, la revelación. Eso habla de revelación. Cuando la revelación llega a nuestra mente, a nuestro corazón,
empieza a hacer orden el Señor en nuestra vida. Por eso, ¿verdad? Yo insisto en aquellos hermanos que aún no están casados. Si ya te cayó la revelación, hazlo, hermano. Cásate. Si no te ha caído la revelación, entonces no te puedo obligar. No estoy obligando a nadie tampoco. Entonces, es importante cuando la revelación llega, la luz llega, empieza a ordenarse todo y empieza a ordenar el Señor las tinieblas y la luz. Empieza a ordenar las aguas, empieza a ordenar todo y entonces empieza, hermanos, a venir la prosperidad y la bendición. Y dijo, haya lumbreras en el cielo, haya animales en el campo, hayan aves en los cielos, hayan peces en la mar. Eso habla de bendición o prosperidad. Y luego de eso el Señor los bendijo a los animales. Y cuando hizo al hombre también lo bendijo. Entonces, ¿cuándo iba a venir la bendición si no había luz? Si no había revelación, si no había orden. En el orden de Dios hay bendición y prosperidad. Así que debemos ordenarnos todos. Si ya te cayó el 20, si sabes qué es lo que debes hacer, si ya ves con claridad lo que el Señor te está pidiendo, no hagas como que no pasa nada. Obedécele. Otra vez, obedécele. Cásate. Así como en un matrimonio en el que no está el orden de Dios, las personas continúan casadas, pero sin prosperidad real. Así también la iglesia que no cree y no obedece a Dios, puede existir bendición, pero no en la cantidad o en la dimensión que Dios quiere derramarla. No sé si me estoy explicando, si usted me está entendiendo. Es decir, Dios está bendiciendo a la hermana porque pero mira cómo la bendice el Señor y no usa el velo. Imagínate entonces cómo la usaría o cómo la bendeciría más y qué tanto prosperaría si usara el velo, si fuera obediente. ¿Sí me explico? Sí. O sea, pongamos pues lo que estoy hablando dentro del contexto que estoy hablando del matrimonio. Una pareja, pues están unidos, viven en unión libre y todo está bien, pastor. Yo lo quiero, él me quiere, tenemos hijos y punto. Estamos bien y le estamos sirviendo a Dios. No hay problema. Imagínate, si estando así, Dios te ha bendecido. Imagínate si le obedecieras o le obedecieran, cuántas bendiciones más vendrían a tu vida. Hay hombres que dicen, yo tengo 2 mujeres. Y Dios, como dijo una persona por ahí, ¿verdad? Ya ves que Dios dice que no debes tener, debes tener una sola esposa y amar a una sola mujer. Sí, le dice el otro, así lo dice. Pues mira, yo estoy tan palanca con Dios que a mí sí me deja, dice. Porque le iba bien. Dios prospera mi trabajo, Dios me bendice y tengo 2 mujeres. Imagínate entonces, yo le añadiría o le contradeciría. Imagínate si dejas a la mujer que no es tuya y te quedas con la que Dios te puso. ¿Cuántas bendiciones van a venir sobre tu vida? Te va a bendecir abundantemente. Porque Dios, hermano mío, Dios bendice y prospera cuando hay orden en el corazón, en el hogar, en la vida de las personas. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Que el Señor traiga orden a tu vida, pero que el Señor traiga revelación a tu espíritu, a tu alma, a tu mente, a tu corazón, a tu vida. Marcos 6:5 dice, en este contexto que estamos hablando,
Dice que el Señor no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Oiga eso. No había fe, no creían, y a pesar de ello, Dios hizo pocos milagros, sanó pocos enfermos, pero sí hizo, pero no en la dimensión que pudo haberlo hecho si hubiesen tenido fe. Y esto del velo es un asunto de fe, es un asunto de convicción. Es que los hermanos que vinieron de la otra iglesia dijeron que eso no es necesario, que acá fulano de tal no lo usan, y cómo Dios los bendice. Está bien que Dios, hermanos, es asunto de ellos. No nos vamos a meter con otras tribus. Vamos a respetar. Pero yo, como pastor de la iglesia Ministerios Viva la Familia, le tengo que enseñar, porque no hay ni una jota ni un tilde que esté de más en la palabra de Dios. Y que, hermanos, perdón, pero yo creo en la Biblia. Y la Biblia fue inspirada por Dios, pero debe ser trazada correctamente dentro del contexto que dice la palabra de Dios. Y a veces nada más agarramos versículos tras versículos, pero no contextualizamos, como el caso del tema del velo. Cuando la Biblia, hermanos, se refiere a la cabeza, esa palabra se deriva del griego kefalé, que significa cabeza, idea de fuente, origen, comienzo, dependencia. Eso está en el numeral G 2776 del diccionario Strong. El ejemplo que da el Señor es que Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la fuente, el origen, el comienzo, y la iglesia debe depender de Cristo. Por eso dice pues que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, amados hermanos, ser cabeza es una gran responsabilidad. Algunos, gracias a Dios, yo bendigo la vida de aquellas personas que hermanos, al tiempo que se casaron, entendieron ese concepto. Algunos tuvimos que pasar tantas cosas para entender que como cabeza de la mujer debíamos ser como Cristo. Debíamos sacrificarnos por ella, amarlas, quererlas. Lo anterior, hermano, nos enseña que así como el cuerpo no puede dirigirse sin la cabeza, las líneas de autoridad deben tener su correspondiente sujeción. A mí me llama la atención esto, hermano, porque mire, vino a mi mente la imagen de las batallas que se hacían con espadas, y de pronto va un jinete corriendo y le dan en la cabeza y le tumban la cabeza, y el cuerpo sigue corriendo, pero ya va sin dirección. Y más adelante cae el cuerpo. Porque cuando una iglesia no obedece a sus autoridades, va a la deriva, va sin rumbo, no tiene dirección. Entonces tienen que haber líneas de autoridad. Debe haber sujeción
a las autoridades que hay dentro de la iglesia. Y tenemos que acercarle el zoom. Sí, porque a veces nada más vemos de lejos, ¿verdad? Y decimos, bueno, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, pero también dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si le acercamos el zoom, Jesucristo delegó autoridad a los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces hay que sujetarse. Yo fui muy renuente en cuanto al velo, hermano. El pastor que en algún momento estuvo dándonos cobertura batalló un poquito conmigo, pero sí también era terno. De manera que un día, estando en Guatemala en un culto, el apóstol habló del velo, pero todavía no había yo asimilado la enseñanza. Y tal vez mi esposa, y yo estaba orando conmigo al lado, cuando llega el pastor y le pone el velo a mi esposa, pero casi una imposición. Y mi esposa se lo dejó. Y a partir de ahí, pues, comenzó a usar el velo. A lo mejor fue el Espíritu de Dios que lo guió, ¿verdad? Porque si no, hasta la fecha no lo hubiera yo asimilado. Pero, o tal vez sí, porque después de ello me puse a estudiar, a investigar, a ver los originales, más bien los originales. Cuando hablo de original, los diccionarios Strong de las raíces griegas y hebreas, y empecé a investigar y digo, wow, esto está tremendo. Y por más que le busqué para repeler, para contrarrestar, cada que yo iba leyendo, iba estudiando, en lugar de darme un argumento para estar en contra, me daba a favor, hermano. Hasta que fuimos a Libertad. Y allá en Libertad el Señor, hermano, la hermana Leticia, que de alguna forma es fundadora junto con los hermanos que están allá, hermanos de la iglesia de Libertad, la hermana Leticia tuvo una revelación. Y ella decía, yo estaba en mi casa y alguien llegaba y me decía, cúbrete. Y me regalaban o me daban un velo rojo. Y ese día que fuimos, precisamente mi esposa llevaba un velo rojo para regalárselo. Entonces, hermanos, Dios confirma. La sujeción viene del griego upotaje. Y también la sujeción tiene que ver con la subordinación. ¿Ok? Dentro del orden está está subordinada la mujer al varón. Pero hay algo importante aquí, hermano, porque a veces, no, a mí no me va a estar mandando, a mí no me vas a andar poniendo que tú eres la autoridad mía. Es que mire, hermano, no puede haber autoridad si no hay alguien que se subordine, que se sujete. Y no puede haber, o sea, es una pareja, pues. La subordinación y la autoridad son parejas. No es que delante de Dios sea menos la mujer. Ya dijimos, Dios no tiene favoritos. Tampoco Dios es machista. Dios tampoco es feminista. Pero sí, Dios tiene que poner un orden. Una iglesia sin pastor, una iglesia donde la feligresía hace lo que quiere y no se sujeta al pastor, hermano, el pastor no tiene que estar peleando con usted. Solamente que observa y dice el pastor, ok,
la hermana fulana, el hermano perengano, sí se sujetan. Aquellos que están allá no se sujetan. Bueno, el Señor los sujete, ¿verdad? Por sujeta. Entonces, no puede uno obligar a nadie. No puede. Si no se sujeta voluntariamente, no se puede. Entonces, hermanas y hermanos, 1 Timoteo 2:11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Eso tiene mucho que ver, hermanos, con la doctrina. La mujer no está autorizada para asentar doctrina. El asentamiento de doctrina es una función preponderante, es una función que le corresponde a los apóstoles. Amén. Por eso, pues, cuando dice que la mujer aprende en silencio, no está diciendo la mujer no hable, que no diga. ¿Y cómo va a profetizar entonces? ¿Cómo va a predicar? Si este verso dice que la mujer debe estar en silencio. Entonces tenemos que ver el contexto. La mujer no puede asentar. No, pastor, por favor, ¿por qué permite usted, pastor, que la fulana de tal venga con pantalón? ¿No? Dios le bendiga, hermanita. Usted no es la que viene a poner aquí la doctrina. Y menos, ¿verdad? Si dice, es que mi esposo dice, su esposo, que el Señor lo bendiga donde esté y que algún día se convierta, pero no tiene por qué venir a mandar acá a la casa, a la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Hay una autoridad. Hay una autoridad. Hay personas que se han tomado ese atrevimiento de venir aquí conmigo y con todo, con toda la pena del mundo, yo he tenido que decirles. Cuando me dicen, mira, sería bueno que cambies el horario del tal. Pero, ¿quién es usted, perdón? Yo no voy a su casa o yo no voy a su trabajo a decirle lo que tiene que hacer. Usted haga su trabajo. Le aseguro que yo como pastor no me voy a ir a meter, hermano. ¿Cuánto le echó de arena a ese saco de cemento? ¿O cuánto cemento le echó a esas 5 latas de arena? ¿Cómo voy a meter yo con el albañil? Él sabe su trabajo. Entonces, así hay personas o hay mujeres, pero hay hombres que no son, ni llegan a la iglesia, pues, y quieren mandar desde allá. Perdón, ya me metí en un punto que... Pero sí es cierto, bueno, lo que le estoy diciendo, así es. Nadie tiene por qué venir Y si alguien cree que tiene autoridad de parte de Dios, pues pregúntenle a Aarón y a los líderes que empezaron a ver, no, si también Dios a mí me usa. Dijeron, a ver, entonces traigan cada uno una vara por tribu, y la pusieron y la dejaron toda una noche. Y la vara que floreció fue la vara de Aarón. Y la vara significa autoridad. No tengo que estar peleándome con nadie de que yo tengo autoridad. No, aquí se respeta. No, pero si tengo que poner en orden a alguien, lo voy a hacer. Eso, júrelo. ¿Me entienden? No es una amenaza. Solamente estoy enseñando que debe haber respeto hacia las autoridades. En este mismo pasaje, Dios delega en el varón la autoridad sobre la mujer, así como lo hace con los ministros que cubren a su iglesia. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios delega la autoridad al varón en cuanto a su casa. En la iglesia, al pastor. La mujer que se cubre está reconociendo la autoridad de su esposo. La joven
soltera la joven soltera que se coloca el velo está reconociendo la autoridad de sus padres. Entonces, hermanas y hermanos, les invito para que pues oremos esta noche y que el Señor nos ayude en cuanto, hermanos, a este tema que necesitamos que el Señor nos traiga la revelación a nuestra vida y que no nos sintamos atropellados, o las mujeres se sientan atropelladas por este tema y que digan, bueno, nos están obligando. No, no estamos obligando a nadie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, te suplicamos que nos bendigas, que hables, que toques, que ministres, que convenzas, que tu Espíritu Santo traiga una convicción firme en cuanto a este tema. Que no se haga, Señor, solo por quedar bien, sino que se asimile la doctrina y que se lleve a la vida práctica. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos. Amén. Hermano Julio César. Julio, Dios te bendiga. Saludos hasta Pomoca. Amén. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios les bendiga. Saludos allá a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y a sus nietas. Bueno, puras nietas tiene, ¿verdad? Dios les bendiga. ¿Sí? Saludos entonces. Hermano Carlos Güero. Al hermano Carlos. Carlito, Dios te bendiga. ¿Sí? Lucy del Cid. Lucy del Cid, Dios les bendiga, hermana. Saludos hasta donde usted se encuentre. ¿Sí? Bueno. Ellen García Hernández. A Ellen García Hernández, Dios me la bendiga. Saludos, bendiciones. Elizabeth Romero. La hermana Elizabeth Romero, Dios le bendiga, hermana. Me da gusto saludarle por este medio y que el Señor le esté bendiciendo a usted, a su familia, en especial a su hijo. Amén. Sí, vamos entonces a despedirnos, hermanos, no sin antes recordarles que tenemos el aniversario de la iglesia el día 12, 13 y 14 de el mes de diciembre. 12 a las 5:30 queremos comenzar el culto el viernes 12 de diciembre. El 13 queremos comenzar a las 9 de la mañana. De 9 de la mañana a 3 de la tarde estaremos aquí en la iglesia. De ahí en adelante tendremos ya para nuestra familia. Y el domingo a las 10 de la mañana vamos a empezar nuestros cultos del aniversario. Cumplimos 11 años de estar ya, hermanos, como iglesia, y precisamente en el año 11, fíjese qué tremendo, en el año 11 el Señor nos está dando ya nuestra AR, nuestro registro constitutivo como iglesia reconocida por gobernación. Así que para mí es un gran paso que el Señor está permitiendo a nuestras vidas, para no ser una iglesia clandestina, ¿me entienden? Para no ser una iglesia que no tiene un registro, que no está reconocida. Ya nos dijeron qué día nos tenemos que reunir. El día 2 debo ir con el hermano Alexis a Villahermosa. El día 8 voy a salir igual a México, para estar allá 8 y llegar en la noche y pasar la noche ahí en México para estar a las 8 de la mañana en el evento donde nos van a entregar
nuestro registro constitutivo de la iglesia Ministerio Viva la Familia. ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia de Cristo, Ministerios Viva la Familia. ¿Ok? Así se llama. Pertenecemos a Ministerios Ebenezer, pero la iglesia se llama Iglesia de Cristo, Ministerios Viva la Familia. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Saludos, bendiciones. Amén.